esta pieza de la columna de Vajna, pues nos encontramos con que se le denomina como Dios L, con la letra L, Dios L. Y entonces este objeto, esta piedra, que mide 171 por 65 y 65 centímetros, se ubica dentro de lo que los llaman los mayistas o los especialistas en la cultura maya, que se ubica en el periodo clásico tardío, el cual se ubicó en Bagná, Campeche. Y bueno, es una columna monolítica tallada en bajo relieve con una representación antropomorfa. Y bueno, aquí ya viene el ejercicio de interpretaciones que creo que va a ser muy rico, muy interesante poder hablar precisamente de los jeroglíficos que tienen, toda vez de que, bueno, en primer lugar, hay versiones de que se trata de un ser vinculado con la noche, con la muerte, con el comercio, con la destrucción. Pero al mismo tiempo nos habla de esa dualidad, porque nos habla del vínculo con Venus cuando no es visible, y Venus la asociamos con la fertilidad por una parte, pero también lo asociamos a esta figura con el instante de la creación del cosmos, ¿no? Es decir, de pronto nos encontramos con un ser plasmado en un monolito, cuyos rasgos son los de un anciano con ojos de deidad, vírgula por pupila, que es así como se le denomina, u ojos humanos. Presenta además estos vínculos antroposomorfos, valga la redundancia, donde además de ser viejo tiene orejas de jaguar, y en ocasiones tiene la parte del cuerpo, alguna parte del cuerpo pintada de color negro. Es decir, aquí ya empezamos a hablar de colores, de sentidos, significados, imágenes, y eso nos tiene que llevar precisamente a otro tipo de elementos como son que este dios L presentaba varios atuendos. De una u otra forma nos habla de un sombrero decorado con plumas de búho, y le llaman ave muwan, pero al mismo tiempo esta ave, de acuerdo al diccionario, me habla de una ave blanca. Entonces, mientras que por una parte algunos estudios nos hacen referencia a un ave de color negro que estaría asociada a ese mundo oscuro de la muerte y la destrucción que ya hemos comentado, por otra parte nos encontramos con una ave blanca que tendría que ver más bien con la contraparte, que sería el nacimiento del sol, la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que esto hay que tenerlo en claro, precisamente el juego que se tiene al utilizar este tipo de interpretaciones. Eh, un punto que además reafirma este aspecto, es que esta ave se ubica al este, y en el este es en donde sale el sol, en el oeste se oculta, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios hay que irlos considerando, precisamente porque, bueno, junto con esto veremos que además se incorporan elementos de la región. Tal es el caso que en la espada este dios puede portar una capa de textil o una piel de jaguar, ¿no? Y también puede mostrar desnudo, mostrando algo que estéticamente en nuestros días hoy sería impensable, ¿no? Como es la flacidez de un vientre viejo, ¿no? Entonces, esos aspectos me parece que son importantes que los vayamos considerando. En otro momento se le ha representado al dios L realizando diversas actividades rituales, ya sea presidiendo desde un trono a los dioses del inframundo, es decir, no conocemos el nombre, pero por la tipología que se le asignó, ahorita recuerdo el nombre del arqueólogo que lo denominó, más adelante lo señalo, pues no, lo vemos presidiendo un trono a los dioses del inframundo, es decir, a dioses menores, pero además rodeado de mujeres jóvenes. Y esto ya nos habla de una estructura de pensamiento que los mayas tenían al respecto. Y esto al mismo tiempo me lleva a pensar que las piedras dicen más de lo que en otro momento lo vemos directamente, ¿no? Es decir, si nos vamos únicamente al glifo, podemos tener esa interpretación, pero cuando ya empezamos a hilvanar toda esta estructura de pensamiento del dios y la jerarquía del inframundo, las mujeres jóvenes, estamos entrando ya a un esquema de análisis de pensamiento y conducta de la sociedad que lo veía reflejado en este dios L. Y además, en otro momento, se le ve cortejando, un anciano cortejando o abrazando a una diosa lunar, fumando un gran cigarro
o apoyando en una sonaja tipo bastón. Y esto nuevamente también nos lleva al ejercicio de asociarlo con la lluvia, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que este bastón pues nos habla también de rango y jerarquía. No cualquier persona, no cualquier Dios, no cualquier sujeto, personaje divino traía un bastón. Y si lo traía, dentro de estos también estamos hablando de jerarquías. Además me faltaría comentar que si bien se le asociaba al Dios con la lluvia, también se le asociaba con las cosechas, es decir, de una otra forma vemos cómo este complejo abarca no solo destrucción, sino nacimiento, muerte, creación, crecimiento de la siembra, el corte de la misma, ¿no? Es decir, de una otra forma esto se asocia con la cosecha y por lo tanto este Dios se asocia también con el comercio de actividades agrícolas. Es decir, de pronto ya empezamos no solo a señalar al Dios mismo, sino a la cosmovisión que se le iba señalando.